Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la vida? Espero que estén teniendo un lindo día, semana, mes y año. Por si no lo vieron en el título, hoy vamos a hablar del sistema. Específicamente porque el sistema está mal. Así es, hoy me desperté política, hoy me desperté luchadora y quiero luchar por los derechos de todos nosotros. Bueno, más que nada voy a estar hablando del sistema educativo y por qué me parece que está mal. También voy a hablar del trabajo, pero no tanto como del sistema educativo. Ese es como el eje central hoy. No entiendo por qué no hay más gente hablando de esto. Entiendo que hay gente en internet hablando del tema, pero en internet se puede encontrar gente hablando de cualquier cosa. No entiendo por qué no se habla más en la cotidianidad. O sea, en la secundaria yo era parte de un salón de 30 personas y la única que constantemente recalcaba que detestaba el sistema y cómo estaba construido era yo. Y siempre que lo hablaba con mis compañeros era como, sí, mal, es una cagada. Pero nadie tenía tipo una opinión al respecto. Por ejemplo, a mí no me gustaban los exámenes, no porque no me gustara estudiar, sino porque detestaba la idea de que me hagan 10 preguntas sobre el Imperio Romano y basen todo mi conocimiento en cuántas preguntas contesté bien. Porque si contestas bien, sos muy inteligente, tenés un futuro, sos un chico muy capaz. Pero si contestas mal, significaba que no aprendiste nada, que es tu culpa por no estudiar más, es tu culpa estar fallando, y para nada era culpa de un profesor que ni se gastaba en dar la clase, me daba un libro y se limitaba a decirme qué páginas tenía que leer para contestar 3 preguntas en un trabajo práctico. Si ni siquiera al profesor de la materia le interesa hablar del tema, ¿por qué me tendría que interesar a mí? ¿Por qué tendría que poner tiempo y esfuerzo en aprender cosas que al parecer a nadie le interesan? Porque nadie te dice lo importante de estudiar historia, nadie te dice que es importante saber qué cosas pasaron antes para no repetirlas ahora. Es como que de la historia te dicen pasaron todas estas cosas malas que evocaron a que la gente la pase de esta manera y después tuvieron que luchar para salir de ahí. Pero como a la gente no le importa, no aprende nada. Memoriza y se olvida después. Entonces ahora, en donde supuestamente estamos en tiempos modernos, seguimos eligiendo la misma cosa una y otra vez porque no sabemos qué era lo que elegimos mal antes, entonces lo elegimos ahora y vemos cómo nos va. Por eso siempre votamos a los mismos políticos una y otra vez y no aprendemos nada. Por eso ahora, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país primer mundista, está viviendo una dictadura, porque la gente no aprendió nada y dijeron, ¿a quién tenemos que votar? ¿A Kamala o a Trump? A Trump. O sea, literalmente he visto videos en donde secuestran gente o matan gente en la calle, tipo porque sí. Siento que todos los que votaron a Trump son los viejos que dicen que vuelvan los milicos. ¿Cómo vas a querer que vuelvan los milicos? O sea, que si volvieran los milicos probablemente te rajarían un tiro, tipo, ¿en qué posición estás diciendo que vuelvan los milicos? Es como que la gente dice, ay, esto antes no pasaba. Bueno, pero también pasaban un montón de cosas re graves que no estás recordando. Entonces como que no tiene sentido. O sea, no puedes decir, ay, antes esto no pasaba. Es como la gente que dice, ay, nací en la época equivocada. ¿Qué? Es como, naciste en una época en donde se te permiten un montón de cosas. ¿Qué querías nacer en una época en donde no podías votar? ¿O querías estar en la época en donde no podíamos estudiar o trabajar? ¿En qué época querías estar? ¿O en una época en donde no podías salir a la calle? Porque no sé, capaz puedes encontrar un país que se amolde a la idea de época en la que te gustaría estar. Bueno, volviendo a la escuela y a los profesores que no trabajan. Yo entiendo que los maestros y profesores están más que sobreexplotados porque su sueldo es mínimo y no solo trabajan en las horas laborales, sino que también tienen que trabajar en su casa corrigiendo tareas, exámenes, preparando las clases y todo eso de gratis. Obviamente que trabajar tanto y con un sueldo mínimo te hace odiar la vida y no querer trabajar más. Pero sabes que no puedes dejar tu trabajo porque te quedas sin sueldo, o sea que te quedas en la calle. Y nadie quiere quedarse en la calle. Entonces entiendo que después vayas a tu trabajo y des el mínimo esfuerzo. Pero los alumnos que tienen en sus clases son el futuro del país. O sea, si tenés un mínimo de esperanza que capaz las cosas cambien, podrías esforzarte en enseñarle a tus alumnos. Y si no les enseñan nada, van a salir de la secundaria y van a seguir trabajando para un sistema esclavizador. Y el ciclo se va a repetir para siempre. Los alumnos se convierten en maestros, se dan cuenta que el sistema es una porquería, intentan evitarlo dando una clase o solo dando un libro para leer, toman un examen sobre ese libro, que los alumnos solo van a memorizar para pasar de año y van a olvidar después porque a nadie le importa nada. La verdad es que, sabiendo todo esto, admiro un montón a los profesores que sí tienen ganas de enseñar y que buscan alternativas para darle las clases a sus alumnos, porque le dan importancia a su trabajo. Todos los años los alumnos son diferentes, entonces tenés que ir buscando alternativas para enseñarles.
Tenía una profesora que nos contaba que todos los años se daban cuenta que sus alumnos aprendían de maneras diferentes, entonces tenían que ir acoplando el contenido todos los años, como que se iban adaptando a las necesidades de sus alumnos, y eso me parecía recopado. Tuve muchos profesores que no nos daban exámenes porque estaban de acuerdo en que tu inteligencia no podía ser reducida a un número, así que buscaban alternativas. Una profesora nos enseñaba sobre diferentes temas y por cada uno nos hacía dar una presentación. Un profesor a fin de año armó una búsqueda del tesoro en la que el premio era subirte un punto la nota y las pistas te las iban dando si contestabas correctamente preguntas sobre la materia. Que eso estuvo recopado. Yo gané y pude subir un punto a la nota, la pasé bomba. Después, en muchas clases nos hacían reflexionar sobre lo que nos habían enseñado. Por ejemplo, el 60 o 70% de la clase nos enseñaban sobre un tema. Tipo, se paraban al frente de la clase y hablaban sobre un tema, y después el resto de la clase nos hacían preguntas o nos hacían reflexionar al respecto. Por ejemplo, en historia, si nos hablaban sobre la trata de personas, nos hacían preguntas de qué opinábamos sobre el tema, y por ahí nos hacían debatir entre nosotros. Y esa es la verdadera forma de enseñar, obligar a tus alumnos a pensar. Estaba re bueno cuando los profesores te decían: ¿sabías que pasa esto en el mundo? ¿Qué opinas al respecto? Porque entonces tenías que escuchar realmente lo que te estaban diciendo, no podías estar mirando el techo y esperando que la clase pase porque capaz te preguntaban. Y encima está recopado que te pregunten tu opinión. Es como que siento que en la sociedad la opinión de alguien que no es un adulto nunca cuenta. A mí nunca me gusta hablar con los adultos, pero es como que siempre dan por sentado que no entendés nada porque sos joven y nunca te escuchan realmente. Son muy pocos los adultos que le dan importancia a lo que decís. Entonces, cuando en la institución en donde vas a aprender realmente les importa lo que tenés para decir, está re bueno. Yo la verdad es que agradezco un montón que el último año tuve un montón de profesores que realmente les importaba que yo aprenda. No solamente me daban un libro, me decían contesta preguntas y me mandaban después. Porque aprendes a tener pensamiento crítico después. O sea, si te pasas la parte más importante de tu vida, en donde se te está desarrollando el cerebro, sin que se te escape una idea, ¿cómo vas a formar un pensamiento coherente después? No vas a evaluar absolutamente nada, vas a recibir toda la información en bandeja. Si un político corrupto aparece en las noticias y te dice yo voy a traer la dictadura y va a estar re bueno, y te dicen los puntos positivos que probablemente son todas mentiras, y te lo vas a creer, porque no vas a evaluar la situación, no vas a pensar, ya una vez trajeron la dictadura. Y aunque yo no estuve, aprendí en historia que no estuvo bueno y que es peligroso. No lo voy a votar. No vas a pensar eso. Va a ser como, ok, entonces sin cuestionar nada lo vas a votar, y cuando te des cuenta en dónde te quedaste parado, no vas a entender cómo llegaste ahí. Cuando el que se puso en esa situación fuiste vos mismo. Vos y muchos otros más que tampoco se cuestionan nada. Entonces hay que pensar, gente. Y si no los hacen pensar en la escuela, piensen afuera, no sé, busquen actividades recreativas en donde usen el cerebro, porque eso es re importante. Porque después hay gente ahí afuera diciendo que el machismo no existe. Y si quieren escuchar más sobre eso, pueden mirar mi video sobre cosas que odio de los hombres, que está en mi perfil. También les dejo el link en la descripción. Bueno, cuando digo que el sistema se repite, los que saben un poquito de cultura general me pueden decir, pero no, Ani, si por lo menos ahora vivimos en un país en donde no desaparece gente. Y eso puede ser un poco relativo, pero hablando sobre el sistema educativo en sí, más que sobre el sistema en general, pónganse a pensar. El sistema educativo es exactamente lo mismo todos los años y desde hace años. Sus papás probablemente aprendían exactamente lo mismo que aprendieron ustedes en la secundaria. No puede ser que con el tremendo avance tecnológico que hubo se aprenda exactamente lo mismo que hace 20 años, 30 años. No tiene sentido. Algo de lo que me di cuenta que pasa ahora es que siempre que piden que leas un texto para la clase tipo de tarea, nadie lo leía. O le pedían a ChatGPT un resumen, o miraban un resumen en YouTube, o iban sin leer. Siempre pensé que una buena alternativa para esto sería darles a tus alumnos una aplicación que lea textos. Entonces así lo pueden escuchar como audiolibro, entonces por lo menos que lo escuchen. Porque después probablemente iban a decir, bueno, entonces lo vamos a leer en clase. Y nos dejaban a todos tipo cada uno leyendo el texto, y probablemente nadie estaba leyendo el texto y nos preguntaban cada 15 minutos, ¿lo leyeron? Y es como, sí, estamos en la primera página. Chicos, ¿cómo siguen en la primera página? ¿Pasaron 15 minutos? Sí, bueno, pasa que no entendemos el primer párrafo. ¿Y no se les ocurrió preguntarme? Sí, bueno, pasa que, no sé, no lo entendía. Y ahí se generaba como toda una situación súper paja. Y al final la profesora decía, bueno, entonces vamos a leer en voz alta, porque ya pasó media hora de la clase. Y la otra media hora de la clase leíamos en voz alta y al final la clase no rendía nada y perdíamos una clase. Entonces creo que está bueno buscar alternativas para que
al menos la mitad de los alumnos hagan la tarea. La verdad es que si a mí me decían mira videos en vez de leer textos, yo los miraba. Pero no me voy a hacer la boluda, no leía nada, no leía textos. No me gusta leer. No digo que una alternativa sea siempre mirar videos, porque yo no soy partidaria de dejar de leer. Aunque a mí no me gusta y yo cada vez que tenía que hacer tarea buscaba videos explicando los temas, pero eso es porque a mí no me gusta leer y la verdad es que no estoy de acuerdo con que se erradique la lectura. Y ustedes piensan, bueno, pero un audiolibro es casi lo mismo que un video de YouTube. Pero también creo que se puede seguir la lectura. Yo a veces intento hacer eso, seguir la lectura mientras escucho el audio de fondo. Entonces así presto atención sí o sí. Y bueno, esas solo son las primeras cosas que se me ocurren. Pero estoy segura de que hay muchas mejores maneras de adaptar la enseñanza de hoy en día a la tecnología que hay. No puede ser que todo el avance sea que en vez de libros nos den PDFs. Leer en PDF es peor, te daña la vista. Tráeme el libro. A mí me parece que siempre hay que ir adaptando las cosas según cómo vamos avanzando como sociedad. O sea, no podés esperar que nenes de 12 años que tienen TikTok desde los 8 se sienten 2 horas a leer un texto. Literalmente su atención no dura más que por 5 minutos. Mirá si van a estar 2 horas concentrados en palabras. Si no hay colores, si no hay chispas, los chicos se te aburren. Mínimo dales un libro y ponerles un video de Subway Surfers como de fondo. Ahí capaz se concentran un poco más. Hablando de estar 2 horas leyendo, otra cosa que me parece que está mal en la escuela es el hecho de prácticamente no tener descansos. Siento que esto que voy a plantear igual es re de vaga, pero es que a mí me cuesta estar durante muchas horas concentrada en algo. Me pasaba mucho que después de estar 4 horas leyendo libros y contestando preguntas, ya es como que se me saturaba la cabeza y no podía más. Y ya no podía pensar. Ya en la última materia ya es como que no me andaba bien el cerebro y me tenía que quedar de tarea lo que sea que estemos haciendo. Porque sabía que no lo iba a poder terminar en clase. Pero bueno, es como que desde las 7:30 de la mañana hasta las 1 o la hora que salgas, estás leyendo y contestando como si fueras un robot y se te rompe la cabeza. Es como que todo el mundo dice, ay sí, pero tenés que acostumbrar porque después viene la universidad y después el trabajo y siempre tenés que hacer las cosas por muchas horas. Y puede sonar loco lo que digo, pero ¿no les parece que está mal? O sea, si te das cuenta que si estás durante muchas horas haciendo algo, la cabeza se te cansa. A nadie se le ocurrió que capaz no lo deberíamos hacer. Ya sé, una locura lo que acabo de decir. Pero bueno, es como que en la escuela estás durante 6 horas o más adentro de la institución y compensan todas esas horas de estudio con 10 minutos de recreo. A mí el recreo no me hacía nada. Yo parpadeaba y el recreo ya se me había pasado y ya tenía que empezar a leer de vuelta. Era tortura medieval. Y ni hablar si tenés doble turno. Horrible. Yo estaba más horas en la escuela de las que mi mamá estaba trabajando. Y ya sé, ustedes van a decir, ay, Ani, pero ¿quién se pasa todas esas horas estudiando nada más? Yo me la pasaba boludeando con mis compañeros. Y yo también. Pero es porque me cansaba de leer. O sea, obviamente que al principio decís, lo voy a intentar. Lo voy a dar todo. Pero después te terminás llevando todo de tarea para tu casa, que vas desparramando la tarea como se te cante, o capaz la terminás haciendo todo un día al último momento como el orto. Pero es porque nada, o sea, yo estaba 2 horas haciendo tarea y ya decía, che, hasta acá llegué. Amiga, ¿querés hablar? O por ahí no hacía eso, pero después cuando el profesor hablaba yo pensaba, por fin dejo de leer. Y no prestaba atención porque estaba como re saturada y nomás me quedaba tirada en el banco así. Entonces siento que debería haber un mejor balance para que esto no pase, para que los chicos aprendan más. Por ejemplo, a mí siempre me pareció que por ahí entre clases deberían haber 15 minutos de recreo, entonces si tenés 3, 4 clases, tenés como 45 o 1 hora de descanso, pero está como repartido en el día, entonces así relajás las neuronas un poco. Pero es como que el recreo a veces también era para los profesores y nunca tenían descanso los profesores porque por ahí era toda la hora de clase y después en esos 10 minutos de recreo los alumnos necesitaban ayuda con la tarea. Entonces los maestros no descansaban y los alumnos prácticamente tampoco, porque si es el momento como de sacarte dudas, como que no hay un freno, seguís de largo nomás. Incluso si en nuestro mismo salón no iba nadie a preguntar, por ahí caían alumnos de otro salón con preguntas de la materia que les daba ese profesor. Entonces, si tuviéramos más recreos, habría más espacio para contestar preguntas y más oportunidad de que los profesores descansen. Porque yo creo que ellos también se merecen el descanso, ya que también trabajan en su casa. Bueno, espero que los haya convencido mi tesis sobre por qué hay que tener más recreos. Suscríbanse a mi canal. Ahora, una vez que se termina el secundario, ¿saben cuál es el verdadero problema? La universidad. Que para los que no saben, universidad significa hola demonio. Ni siquiera arranca el problema en la universidad en sí, sino que arranca en el último año de secundaria. Porque de repente en ese año
todo el mundo te está preguntando qué vas a hacer por el resto de tu vida. No tipo qué vas a estudiar, qué vas a hacer el resto de tu vida, porque no se te ocurre elegir una carrera y después salirte, porque eso es perder tiempo. Entonces más vale que elijas bien, porque después lo que sea que elijas vas a tener que trabajar hasta el día que te mueras, porque la jubilación ya no existe. ¿Vieron cómo hasta en el anteúltimo año todos íbamos y hacíamos tarea y hay veces que no tenías ganas de hacer tarea, entonces hablabas con tus compañeros y te llevabas lo que haya que hacer de tarea para tu casa? Bueno, en el último año, si no te sentás durante toda la jornada escolar a leer, te van a decir que probablemente vas a fracasar en la universidad, que no vas a tener chance de sobrevivir ahí, porque la universidad es una tortura y la vas a pasar horrible y te vas a volver un esclavo del estudio, que no vas a tener vida social porque lo único que vas a hacer va a ser leer en tu casa y nada más. Y aunque hagas todo eso, ni siquiera tenés chance de terminar tu carrera en los años en los que deberías terminar tu carrera, que probablemente te va a llevar más años de tu vida. Y ni se te ocurra abandonar porque de repente sos un fracasado. Y si te cambias de carrera después de haber estado un año o más, sos un idiota, porque estás perdiendo tu vida. Y no te llegues a quejar porque sos joven y no trabajás. El verdadero infierno es el trabajo. Y si estudias y trabajás, tampoco te podés quejar porque es lo que tiene que hacer la mayoría de la gente. Ay chicos, tengo la puerta abierta y entró una abeja y estoy recagada en las patas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, por favor. Ay, odio los bichos. Bueno, sigo. Y si estás cansado, realmente no estás cansado. Cansado vas a estar cuando tengas 40 años y seas esclavo de tu trabajo porque no te podés tomar vacaciones. Y no te alcanza para fin de mes y ni hablar si tenés una familia para mantener. Porque cuando terminás el secundario, eso es lo que te plantea todo el mundo. Una vida de miseria. Entonces con 17 y 18 años de repente tenés que plantearte qué es lo que te va a hacer sufrir menos. Qué carrera te puede llegar a dar un buen sueldo y dentro de todo vas a disfrutar. Como para no odiar tu vida para siempre. ¿Por qué nadie se cuestiona todo esto? O sea, la vida no debería ser así. No deberíamos ser tan miserables todo el tiempo. Hay un montón de cosas hermosas de estar vivo. Vivimos en una época en donde hay comida de sobra para todos, en donde todo el conocimiento que quieras está en la palma de tu mano. ¿Por qué todo es tan difícil? Es como que lo hacen difícil a propósito. ¿Y por qué se sigue poniendo cada vez más difícil? Es como que si creías que la primaria era difícil, la secundaria es peor. Si creías que la secundaria era difícil, la universidad es peor. Y si creías que todo lo anterior era difícil, el trabajo y la adultez son peores. Antes, ver la luz al final del túnel era el hecho de que algún día te ibas a jubilar y que ibas a poder hacer todo lo que siempre quisiste hacer y no pudiste hacer cuando eras joven. Pero hoy en día las jubilaciones son un chiste. Entonces, ¿qué te queda? ¿Trabajar hasta que te mueras? El ser humano creó para sí mismo un sistema en el cual es prácticamente imposible sobrevivir. Y a estas alturas es casi imposible escapar. Con lo difícil que es pagar un alquiler, te da miedo pensar que capaz nunca te puedas comprar una casa y no tener que preocuparte, no tener en dónde caer muerto. Da miedo que capaz vas a tener 80 años y vas a seguir pagando el alquiler. Y si con la jubilación no te alcanza, entonces vas a tener 80 años y vas a seguir trabajando. Y esa visión es horrible. Da miedo. Ni hablar de que hoy en día es mucho más difícil conseguir trabajo. Porque en todos lados quieren experiencia y para un trabajo más formal necesitas un título. Y es como que ahora hay más oportunidades de estudio, ya sea por lo online o por las universidades públicas. Entonces más gente tiene oportunidad de estudiar y tener un título. Así que tener un título universitario ya no es tan raro como antes. Por eso conseguir un trabajo es mucho más difícil si no estudias. Y como ya mencioné antes, estudiar es difícil. Y si estás estudiando, sabes que abandonar no es una opción, que algún título tenés que tener para tener algún tipo de salida laboral, porque si ya es difícil pagar un alquiler con un sueldo mínimo, no querés que sea difícil durante toda la vida. Te gustaría poder ver la luz al final del túnel. Y la realidad es que aunque es mucho más común tener un título, te puede asegurar una salida laboral. Hay muchas universidades que te dicen que una vez que te gradúas, te dicen en dónde puedes ir a trabajar. Así que probablemente consigas un trabajo después de eso. A menos que te reemplace la IA.
Aparte también otro de los problemas de no estudiar es la gran crítica de la gente, porque de repente te convertís en el fracasado del que todos hablan y te comparan con todas las personas que sí estudian. Y de ahí pueden pasar dos cosas. O vas a volver a estudiar para no ser más juzgado por la gente y vas a elegir lo que sea más fácil porque nunca se te dio mucho estudiar, entonces cualquier cosa que te dé un trabajo. O vas a seguir y vas a hacer tu vida como vos quieras. Que te puede ir bien o te puede ir mal, pero por lo menos estás haciendo lo que vos querés y no lo que te dice la gente que hagas. Para mí la verdad es que abandonar una carrera para empezar a hacer algo que te gusta no es de vago ni de fracasado como te puede llegar a decir la gente, sino que decidiste que no querés ser infeliz el resto de tu vida y te querías arriesgar, y eso es súper valiente. Capaz te diste cuenta que no valía la pena estudiar algo durante años que realmente no te interesaba, y solo te lo hacía pasar mal para terminar en un trabajo mediocre que ni siquiera te va a gustar tampoco, y tampoco es que te vas a volver millonario, o sea, vas a tener un plato de comida, y probablemente no va más allá, o capaz sí va más allá, pero te va a llevar muchos años llegar ahí. Siento que los adultos también tienen que dejar de plantear la universidad como una miseria, porque realmente si te gusta lo que estudias no es tan malo. O sea, sí es pesado, pero no es malo. Obviamente tiene sus cosas malas como todos, pero no es el infierno como te dicen todos. O capaz ustedes tienen suerte y nunca se los dijo nadie y recopado. Es como que si estás estudiando algo que te gusta, la mayor parte del tiempo no la vas a pasar mal, porque es algo que realmente te interesa saber y ejercer el día de mañana. Conozco muchas personas que están haciendo una carrera complicada como abogado, médico, psicólogo, y no la pasan mal porque realmente lo disfrutan. Entonces sí, hay veces que tenés que estudiar un montón y te cansás, pero no es una miseria, como todos dicen. Yo la verdad es que cuando arranqué la universidad me esperaba el horror. Y la verdad es que estuve medio año ahí y al final me aburrí porque no me gustaba la carrera y abandoné, pero nunca fue porque era muy difícil. Y no digo que no sea difícil porque sí es difícil, pero no tan difícil como para nunca hacer nada más que no sea que estudiar. A menos que quieras terminar la carrera como súper rápido y te estés explotando a vos mismo. Entonces, si ustedes realmente tienen ganas de estudiar algo que les gusta, háganlo. Y no se preocupen por la salida laboral después, porque la verdad es que hoy en día te podés cagar de hambre con cualquier cosa. Incluso capaz, si el día de mañana no te gusta tu trabajo, rendís mal y te echan y te quedas sin trabajo. Así que mejor estudien lo que sea que su corazón quiera. Y si empiezan una carrera y se dan cuenta que no les gusta y quieren empezar otra, empiecen otra. No entiendo por qué todos te dicen que sí o sí tenés que decidir a los 18 o a los 19, porque ya si tenés 20 sos un adulto y si no estás estudiando algo sos un fracasado. Yo eso lo escucho mucho, porque no estoy estudiando y voy a cumplir 20 en agosto, pero ya voy a cumplir 20. Y la verdad es que no es real, porque yo cuando empecé la universidad todos mis compañeros tenían 20, 23... Tipo, todos estaban entre los 20 y 25. Incluso tenía un compañero que tenía 40 años. O sea, se puede estudiar cuando vos quieras. Si no querés estudiar ahora y querés trabajar y ver qué querés hacer de tu vida, hacelo. Nadie te detiene. A menos que te detengan tus papás. Entonces, te mando mucho amor y fuerza. Y ojalá puedas hacer lo que vos quieras en algún momento. Me parece que todos tienen una manera diferente de evitar este super sistema. Como el profesor que no daba la clase, porque entonces así utilizaba esas horas para corregir tareas y preparar otras clases para no trabajar en su casa. Entonces solo trabaja las horas que le pagan. O por ejemplo, esto que yo decía antes, que no estoy de acuerdo en que mi inteligencia se reduzca a una nota. Entonces cuando me daban un examen sobre algo que sabía que realmente no iba a importar en mi vida. Por ejemplo, si me hacían aprender sobre 5 gobiernos distintos en donde la única diferencia son los nombres y las fechas, pero relativamente pasaba lo mismo, entonces en vez de estudiar yo me recontramacheteaba porque quería probar. Y yo sabía que lo que realmente importaba que aprenda lo estaba aprendiendo. Porque a mí me gusta aprender. Pero bueno, aunque intentemos evadir el sistema, seguimos contribuyendo, siendo parte. Escapar de algo que se formó durante años y lo siguen miles de millones de personas es básicamente imposible. Yo creo que la mejor manera de escapar es hacer lo que te gusta, sea lo que sea. A mí me gusta esto. Si quieren seguir apoyándome en esta ola de rebeldía, suscríbanse a mi canal. Pero bueno, yo sé que hacer lo que te gusta es difícil, no siempre vas a tener el trabajo ideal, pero podés tener hobbies que te hagan feliz o estudiar cosas que te hagan feliz. Conozco también gente que los papás por ahí los obligaban a hacer una carrera medio compliquetti y después que terminaban la carrera y ya estaban trabajando, estudiaban de alguna otra cosa que les guste a ellos. Y vivían su vida como ellos quieran, porque total ya tienen un título, ya tienen un trabajo. Entonces puedes buscar pequeñas cosas en la vida que te hagan feliz. Y si no sabes lo que te gusta, tu plato es la vida.
O sea, probá cosas nuevas todos los días. Hay un montón de cosas para hacer. Podés intentar tener la mejor calidad de vida que puedas. Y con eso no me refiero a tener un montón de plata. Porque si toda la vida perseguís el dinero, nunca lo vas a alcanzar. O sea, te podés comprar un montón de cosas materiales, pero al final te terminan aburriendo. Como cuando te compras, no sé, un celu nuevo, es recopado los primeros días que lo tenés, pero después ya te acostumbras. Es tu teléfono nomás, no es para tanto. Y así es con todas las cosas. O sea, esa felicidad que tenés al comprarte una cosa, al final se va y vas a querer otra cosa. Y así infinitamente y nunca vas a ser realmente feliz. No voy a decir que el dinero no compra la felicidad, porque sabe Dios lo mucho que me gustaría ganar $10.000 todos los meses. Pero si al final del día mi trabajo me hace infeliz, entonces no importa cuántas cosas me pueda comprar, porque en algún momento te van a dejar de satisfacer, ya sea dentro de 10 semanas, 10 meses o 10 años. Hay un montón de gente adulta que trabaja durante años y de la nada mira para atrás y dice, wow, desperdicié mi vida. Toda mi vida tuve un trabajo que odio. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, antes de llegar a ese punto es preferible que elijas lo que te gusta y ganes lo que ganes. O sea, antes de trabajar de algo que no te convence por un sueldo estable, seguí tus sueños. La vida es larga, tenés un montón de tiempo para hacer un montón de cosas. Capaz haces lo que querés y te va recontra bien y ganás re buena guita, o capaz te va como el orto y al final tenés que conformarte con ese trabajo estable, pero por lo menos sabés que en algún momento de tu vida lo intentaste. Y no le tengan miedo al fracaso, porque los únicos fracasados son los que nunca intentan nada, los que bajan la cabeza y se acoplan a lo que sea que la sociedad les digan que hagan. Aparte, el fracaso no existe si no lo intentan. Sean como yo, que en vez de estar estudiando o trabajando estoy haciendo videos para YouTube, porque estoy segura de que con mucho esfuerzo voy a poder llegar muy lejos. Y estoy segura de que ustedes lo pueden lograr también. Y ya sé que no todos tienen la posibilidad de no trabajar ni estudiar como estoy diciendo yo ahora, pero lo pueden hacer en su tiempo libre. Así que, si no quieren ser parte de todo lo que mencioné antes, hagan un cambio. Sean felices, sigan sus sueños. Con esfuerzo todo se logra y el primer paso lo podés dar hoy. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Más que nada lo hice como mensaje para que la gente abra los ojos y se dé cuenta que la vida es una y tienen que elegir vivir hoy. Y tienen que priorizar lo que quieren hoy, no algún día. El día es hoy. Mañana, capaz, no estás más. Así que eso. Espero que les haya gustado el video. Si llegaron hasta acá les agradezco un montón. Me ayudarían un montón suscribiéndose para que yo no tenga que volver a estudiar contador porque lo odio. También me ayudan un montón dándole like al video y comentando. Pueden comentar lo que quieran, pueden comentar un emoji, pueden darme una opinión, pueden decirme qué es lo que les gusta hacer. A mí me encanta leerlos, los quiero un montón. Bye.